Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Gregorio Izquierdo, director general precisamente de este IEE, que es el Servicio de Estudios de la COE. No sé si creo que ya podemos saludar a Gregorio. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias por recibirnos esta mañana, por ponernos un poco en situación. Querría señalar parte que nos hicieron una pequeña introducción de lo que ha sido las claves de este informe, en el que han elevado su previsión del crecimiento del PIB hasta el 5,4% en 2021, pero mantienen, era de 2022, en el 5,7%, señalando, ¿no?, como la reactivación va a ser gradual. Cuéntenos. Bueno, yo creo que lo que más ha cambiado en los últimos meses ha sido sobre todo el proceso de vacunación. La vacunación no deja de ser un camino hacia normalización, y esto ha permitido a su vez levantar el estado de alarma y el estado de restricciones, y a su vez esto es lo que explica el camino, el inicio de la normalización del sector turismo. Yo creo que ese gran cambio que se ha experimentado en los últimos meses. Sin embargo, todavía nos queda mucho camino por recorrer y no podemos bajar la guardia, porque las cifras nos confunden. No estamos creciendo por encima de nuestro nivel de bienestar. Estamos recuperando el retroceso acontecido el año pasado. Habrá que esperar a final de 2022 para poder llegar al punto de partida. Por eso es un crecimiento, como diríamos, fácil, porque se debe a la levantación de las restricciones y a normalización, pero que tiene un recorrido. Lo importante es incrementar el crecimiento potencial a largo plazo, que es el gran reto de la economía española. Recuperación, y con esa cifra ya señalada en el calendario, esa fecha de 2022 para recuperar esos niveles precrisis. Está claro que el turismo, lo recoge así el informe, va a determinar la fuerza de recuperación de este año, dependiendo de si es el mejor escenario o el peor escenario. Aportaría 1 o 2 puntos al PIB. En este momento en el que aumentan los contagios, estábamos viendo cómo Merkel está pidiendo a Estados Unidos que levante las prohibiciones para viajar a Europa. ¿Nos tenemos que poner en la peor situación? Bueno, no, la peor situación no. Lo que sucede es que el turismo, en el mejor de los escenarios, estaría en el 50% del nivel previo a la crisis. Lo que está aconteciendo ahora, que es un turismo internacional mucho más débil que el turismo interno, era lo que se preveía, no supone ningún cambio. Sin perjuicio de que si la situación actual se intensifica, pues obviamente afectaría en algunas décimas al crecimiento negativamente. Pero lo que se está aconteciendo está barajado. Es decir, no pensábamos que el turismo se podía recuperar tan inmediatamente, porque las reservas, la planificación de los viajes turísticos a nivel internacional no es inmediata, tiene su planificación, y por eso no era tan fácil hacerlo. Donde va a estar el turismo con una mejor situación es el turismo nacional. En cualquier caso, estamos hablando de un escenario del 50% respecto a la pandemia previa. Obviamente, si el turismo internacional subiera, recupera, se hubiera normalizado, estaríamos en 50, estaríamos muy por encima. Pero el escenario actual es el que preveíamos de hace unos meses, porque nadie contemplaba que el turismo internacional se podía recuperar de una forma tan rápida. Por eso era tan importante mantener las medidas de apoyo al sector turístico, que algunos barajaban y planteaban como que esto ya se ha saldado. No. El sector turismo todavía tiene un camino por delante importante y hay que acompañarle y apoyarle al respecto. Precisamente en este punto en el que estamos pendientes de, evidentemente, el sector turismo, hablamos de empleo, de empresas y de trabajadores, en un momento en el que, y lo recogen así en su informe, se trata de evitar las quiebras empresariales. No sé qué medidas se deberían implementar, qué se podría hacer en este momento, porque, bueno, hay distintas medidas según la envergadura de las empresas. Ustedes están llevando desde el IES divulgación, ¿no?, del Fondo de Recapitalización a empresas afectadas por el COVID, pero es para empresas medianas. No sé en qué escenario nos deberíamos mover para ver realmente que hubiera un apoyo con el que se pudiera sacar mejor la situación, superarla. Bueno, las medidas del año pasado, los créditos ICO sobre todo, yo creo que estaban bien enfocados porque atajaban el problema de la liquidez, que es la primera fase de la crisis. También los ERTEs también era una medida muy razonable, porque acompañaban para acompasar los costes a los ingresos y a la pérdida de actividad, ¿no? Pero, sin embargo, las crisis de liquidez, cuando persisten en el tiempo, y esta crisis, lo cierto es que
llevamos ya más de 5 trimestres en la misma, pues empieza a haber problemas de solvencia en las empresas. El año pasado, en el momento peor, en el segundo trimestre del año, se han perdido casi 90.000 empresas. Y por decir una cifra, en el conjunto de 2020 la empresa española acumuló 290.000 millones de pérdidas de facturación. Estas pérdidas, en alguna medida, reduce la solvencia de las empresas y aumenta su vulnerabilidad y por lo tanto riesgo de desaparecer. Y por eso es importante que el gobierno acompañe en esta transición hacia la normalidad a aquellos que se han quedado atrás desde el punto de vista de las empresas. Las ayudas que se han planteado, sobre todo las ayudas directas a empresas, los 7.000 millones, yo creo que era la medida más razonable, posiblemente más limitada en su importe que las de otros países, pero se pusieron requisitos muy restrictivos que en la práctica están haciendo que no lleguen al tejido productivo con la cuantía, la inmediatez que las necesidades de urgencia requieren. El problema de las crisis es que los efectos no son lineales. Una empresa a lo mejor puede aguantar un determinado impacto de crisis y nos puede dar la imagen y la sensación de que no pasa nada, pero de persistir a lo mejor un trimestre o 2 trimestres más en el tiempo es el punto que colapsa esa empresa. Y cuando se pierde una empresa se tarda mucho en recuperar. Por eso se debe cuidar, minimizar la destrucción de empresas en esta crisis y a los efectos también de sembrar la recuperación. Porque cuando hablamos muchas veces de déficit público, cualquier tejido empresarial que se destruya va a ser uno de los menores ingresos públicos a futuro. Por eso es importante que las medidas en esta fase de crisis se dirijan a la solvencia y también que sean muy quirúrgicas, muy enfocado hacia quien realmente lo necesite. No es cuestión tanto de repartir dinero indiscriminadamente, que posiblemente tiene efectos contrarios a los pretendidos. Es cuestión de identificar dónde están las necesidades más urgentes, más importantes y más inmediatas y más debidas a la crisis de la pandemia, no a otras circunstancias que necesitarían otro tipo de actuaciones, y concentrar ahí las ayudas y ser eficiente en la gestión de las ayudas y en asignación. La verdad es que otros países lo están haciendo. Por ejemplo, las ayudas directas a empresas en España ya no se cubren pérdidas desde finales de mayo, y Alemania y Francia van a cubrir pérdidas hasta prácticamente agosto. No parece que una economía como la española, que tiene una situación de mayor pérdida acumulada que Alemania y la Francia, haya retirado antes las ayudas. No es muy razonable. Sí, además, en este contexto en el que está señalando la importancia de ayudar a las empresas, y también está al mismo tiempo ese llamamiento de Europa, que los fondos europeos que están a punto de llegar, que los estamos esperando, pero que llegan de forma inminente, tienen que dedicarse a la transformación, a proyectos de futuro, no a gastarlos de forma indiscriminada sin tener un fruto. En ese mismo contexto, claro, España tiene que mirar por retos que tiene que enfrentarse, como el envejecimiento de la población o la transformación. ¿Qué medidas? Porque al fin y al cabo esos fondos llegan también con más o menos los mismos permisos para todos los países. ¿Qué medidas servirían para incentivar la productividad y superar estos retos? Yo creo que la clave es que en la implementación de los fondos europeos se sea muy prudente de la perspectiva de que realmente sabe qué proyectos tienen futuro, qué proyectos son viables, es la empresa española. Entonces, si tú haces una implementación de los fondos europeos acompañando, estimulando la inversión privada empresarial, el riesgo de equivocarte se reduce muchísimo. Por contra, cuando haces proyectos al margen de la realidad del tejido productivo, posiblemente con muy buena intención y con la mejor de la información disponible, que siempre, por definición, es escasa a futuro, pues te equivocas. Por eso yo creo que la clave del éxito de los fondos europeos es en qué medida se va a involucrar a la empresa. Y ha de plantearse una referencia muy importante. Los proyectos europeos serán un éxito a futuro si la implementación de los mismos aumenta el crecimiento potencial de la economía española a futuro. No podemos limitarnos a pensar que es razonable solamente por el gasto derivado de la inversión. Eso es un efecto transitorio y a corto plazo, y cualquier proyecto lo llevaría. No, lo importante es qué efectos tiene ese proyecto sobre el crecimiento potencial a largo plazo. Hablamos mucho de transformación, de extraordinario, de cambio de modelo. Eso está muy bien. Pero lo importante es cuál va a ser el crecimiento potencial. Y cualquier proyecto que no aumente el crecimiento potencial de la economía española, yo creo que no debe ser prioritario. Y por contra, aquellos proyectos que aumenten más el crecimiento potencial de la economía española en los ámbitos que la Comisión Europea ha planteado, porque hay una restricción a la disponibilidad de los mismos, que son la sostenibilidad y la digitalización,
Ahí es donde deberíamos echar el resto y planificarlo. Es verdad que es complicado un proyecto de esta envergadura, una colaboración público-privada, pero es que nadie ha dicho que las cosas sean sencillas. Lo importante suele ser complejo y difícil. Lo que sí uno sí espera es que esta oportunidad no se malogre ni se malbarate por urgencia, por prisas o por errores de implementación. Por eso yo creo que la clave está en involucrar al sector privado. Cuanto más involucra este sector privado en los mismos, menos riesgo hay y más probabilidad de acertar y llevar a buen puerto los mismos estrategias. Señalaba que no es fácil, evidentemente, esa colaboración público-privada. Mirando, lo digo porque también ayer escuchábamos esas advertencias sobre el elevado endeudamiento, la deuda de este país, pero deberíamos preguntarnos, o quería preguntarle, cómo se puede lograr una mayor eficiencia del gasto público, o sea, qué es lo que se debería hacer para realmente que sea productivo, pero que tampoco sea un derroche. Pues mire usted, la eficiencia del gasto público en España es un 14% inferior a la media de la OCDE. Por lo tanto, una cuestión tan sencilla como emular las prácticas estandarizadas y generalizadas de gestión pública en la OCDE nos permitiría prácticamente reducir el suprimir el déficit estructural. Por contra, si emulábamos las prácticas de los mejores países de eficiencia en la OCDE, podríamos atender el mismo nivel de gasto público que tenemos actualmente en España, con un orden de un 60% menos de recursos. Las mejoras potenciales de eficiencia y gestión de gasto público son brutales y abarcan a todo el proceso de gestión, implementación y gasto público. Abarcan desde la medida en que se producen los bienes y servicios públicos, en qué medidas se pueden estabilizar actividades, en qué medidas se pueden plantear las prioridades de actuación pública, en qué medida el coste de los inputs del sector público pueden homologarse pueden ser más económicos. Es decir, no equivale a otra cuestión que plantearse lo que en el sector privado es normal y habitual y permanente, que es seguir la eficiencia, producir en la frontera de la eficiencia, a los efectos de plantear que los recursos públicos no son ilimitados y tienen un coste importante en términos del sector privado. El gestor público debe plantearse que si el que ha planteado los impuestos, que un tercio de los impuestos lo pagan las empresas españolas, tiene que funcionar en la frontera de la eficiencia para poder obtener un beneficio, parece que la obligación del sector público también es funcionar en la frontera de la eficiencia, porque si no se está produciendo una situación injusta, que una parte de la economía está esforzándose más que otra, y eso no es razonable. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por ayudarnos a entender la situación. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.